Hola a todos, bienvenidos a esta tercera entrega de Raros y Curiosos. Hoy quiero hablar, entre otras cosas, de un escritor francés del siglo XIX que me fascina, es uno de mis ídolos, Henri Bell, más conocido como Stendhal, novelista, ensayista, un esteta, un vividor, un aventurero, un hedonista, pero como les digo, no voy a hablar solo de él, sino también de la poesía trovadoresca en la Provenza entre el siglo XI y el siglo XIV, y voy a hablar de la religión del amor que se inventaron esos trovadores allí en el mediodía francés y de la cual fue uno de los mejores oficiantes e intérpretes y teólogos, este Stendhal, al que quiero rendirle un homenaje aquí, no solo por su obra, sino también por su vida. Además, Stendhal, su nombre y su nombre de pluma, su seudónimo, está asociado a la que es quizás la mejor enfermedad que existe ahora que estamos viviendo justo una pandemia. Esa enfermedad se llama el síndrome de Stendhal y es una especie de sobredosis de arte, de belleza y de felicidad. Se tipificó así a finales de los años 70 del siglo pasado, en 1979. Lo hizo una psiquiatra de apellido Margherini, florentina, que era la encargada de las urgencias psiquiátricas del Policlínico de Florencia. Y empezó a ver un cuadro recurrente de muchos pacientes que entraban por las urgencias y que estaban aturdidos, maravillados, pero también les faltaba el aire, sufrían toda clase de desvanecimientos, palpitaciones, y ella se acordó de que había leído en el diario de Stendhal en Italia en 1818, diario que está aquí, al menos una selección de él en estas páginas italianas del gran Henri Bell, y él cuenta en 1818 que una tarde salía de la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Esa iglesia, como todas las de Florencia, pues está poblada por toda clase de cuadros, esculturas, frescos del Giotto, está el mausoleo, entre otras cosas, de Miguel Ángel. Creo recordar además que es uno de los pocos puntos de encuentro entre Dante y Beatrice, aunque esta sí puede ser una trampa de la memoria. Y saliendo de allí, en el verano de 1818, Stendhal estaba totalmente embotado y desbordado por la cantidad de arte y de belleza que había visto toda la mañana en la ciudad. Se tiró en una banca de mármol, se desmayó y luego lo escribió en su diario. Hizo una descripción muy detallada de esta especie de embotamiento y enfermedad, desvanecimiento que le había producido la belleza florentina. La doctora Margherini, en 1979, se acordó de esa descripción stendhaliana de la belleza de Florencia y entonces acuñó el nombre de un nuevo síndrome que es el síndrome de Stendhal y que consiste en eso, una sobredosis de arte y de belleza. Sobra decir que Italia fue una de las grandes pasiones de Stendhal en su vida. Él nació en 1783 en la provincia francesa, en el Delfinado, en Grenoble, y pues tuvo una vida en su infancia muy dura y atormentada porque su papá era un funcionario y un abogado muy rígido, disciplinado, una especie de tirano doméstico que quiso además que su hijo se dedicara al derecho, se dedicara a la abogacía, que estudiara leyes y que fuera como él un hombre de bien y un funcionario. Pero resulta que a Stendhal, a Henri Bell, entonces, solo le interesaban los libros de aventuras, las novelas, la poesía y le interesaba sobre todo el amor, encarnado en las mujeres que siempre lo sedujeron, que siempre le fascinaron
y que fueron para él un misterio que quiso siempre entender, mmm, celebrar con toda clase de homenajes, y lo veremos luego en su vida como escritor. Así que la vida en la infancia de Stendhal no fue fácil. Tuvo, eso sí, el refugio amabilísimo y grato de su abuelo materno, que le inculcaba en cambio la devoción por la literatura, por la historia y porque hiciera en últimas lo que le viniera en gana. Y eso fue lo que él hizo. Cuando pudo, en 1799, viajó a París y por supuesto llega en los días turbulentos en los que Francia hace el tránsito de la Revolución Francesa y del terror a el primer esplendor napoleónico del directorio, del consulado y poco después del imperio. Stendhal tuvo al principio un gran recelo y un gran escepticismo por Napoleón, pero luego se volvió uno de sus principales defensores. Para Stendhal, Napoleón fue casi un semidios, cuya estela él además fue siguiendo por toda Europa, porque se volvió un cronista de las campañas de la Gran Armada, de las campañas napoleónicas que iban destronando reyes por toda Europa, que iban estremeciendo al mundo y que además le inculcaban a la juventud de ese tiempo la sensación de que todo era posible y todo era probable. Hay un aforismo famosísimo de Oscar Wilde que dice: el hombre puede creer en cosas imposibles, pero no en cosas improbables. Pues Napoleón, que era un corso surgido de la nada y que había llegado a ser el dueño de Europa y casi el dueño del mundo, de alguna forma, con su ejemplo, les mostraba a sus seguidores que ellos también tenían su destino en la mano, o como dijo un escritor francés, cada soldado de la Gran Armada llevaba el bastón de mariscal en el alma. La idea de que si Napoleón había podido, ¿por qué ellos no? Y ahí hay como una versión también del romanticismo francés que es muy distinta de ese primer romanticismo que se expresa en una literatura que es fundamentalmente conservadora, reaccionaria. Ya hablamos de ella al mencionar el nombre de Joseph Joubert, de Joseph de Maistre y también de Joseph Joubert en la entrega anterior, pero ese romanticismo ideológico, conservador y reaccionario, pues yo creo que se quiebra con esa otra forma del romanticismo, que es la de la Armada Napoleónica, ese ejército de jóvenes que conciben la vida como una aventura. Y Stendhal está allí, a la sombra de esas glorias del ejército napoleónico y luego a la sombra de sus primeras derrotas en Rusia, en España, hasta la derrota final en Waterloo, en la cual estaba Stendhal y de la cual trata de dejar un retrato tangencial en una de sus obras maestras, que es La Cartuja de Parma. Pues Stendhal estuvo allí al lado siempre, como un cronista, a veces como un funcionario, y eso lo lleva a Italia. Y en Italia, pues él conoce el deslumbramiento de la belleza y las mujeres. Se enamora, entre otras cosas, de una milanesa casada con un soldado de la Armada Napoleónica que se llama Matilde Viscontini. Ella, por suerte para él, para Stendhal, estaba ya separada de su marido y entonces se enamora con locura, la empieza a cortejar, la busca desesperado y además encuentra el mejor camino para estremecer su corazón, que es la literatura. Le escribe unas cartas con un estilo tan sublime y tan bello que ella está a punto de conceder con todos los requerimientos de este enamorado en extravío, hasta que una prima de ella, que también había pasado por lo mismo con él y que también había recibido sus cartas y que también había sido objeto
de una devoción más allá de toda racionalidad, pues le advierte a su prima que mejor no caiga en esa trampa. Y Matilde, muy despechada y desengañada, decide cortarlo para siempre, le cierra las puertas de su casa, las puertas de su corazón. Stendhal sufre mucho ese fracaso y de allí va a surgir uno de sus primeros libros, entre otras un libro que ya va a llevar ese seudónimo de Stendhal, que también es una especie de homenaje al amor, porque es el nombre de una ciudad alemana en la que él vivió un amor también furtivo y prohibido, una ciudad de la Sajonia alemana que se llama así, Stendhal, y él toma ese nombre para su seudónimo literario con el cual va a escribir, entre otros libros, este que tengo aquí entre mis manos, bellísimo, que se llama Del amor, que es un libro muy extraño porque tiene anécdotas, tiene narrativa, tiene reflexión, como en el libro de don José Bianco, ficción y reflexión. Tiene relatos y tiene una gran cantidad de conjeturas que Stendhal hace sobre ese rasgo por excelencia de la vida humana, casi esa razón de ser de la humanidad, que es el amor, que en su caso se ha vuelto una religión que él sabe que se inventaron los poetas de la Edad Media francesa en la Occitania entre el siglo XI y el siglo XIV, y por eso menciona a uno de ellos aquí, a un trovador que se llama Guillem de Cabestany. En el capítulo 52 del libro del amor, Stendhal cuenta la historia de Guillem de Cabestany, que era un trovador de la corte occitana, en este caso de la corte de Tolosa, que se enamora de una mujer prohibida porque es la mujer de su señor. Su señor se llama Raimundo y la esposa, ya les voy a decir cómo se llama, entre otras cosas, porque la vida de Guillem de Cabestany la conocemos bastante bien. A ver si la encuentro aquí, porque ya les voy a decir por qué conocemos también la vida de Guillem de Cabestany. Yo sé que esto debería estar ya preparado, pero no, de verdad es que no lo está. Aquí está, Guillem de Cabestany. Este libro es el que hizo el gran filólogo Martín de Riquer con las biografías y retratos de todos los trovadores. Y es pues una joya porque tiene las llamadas razones. Las razones eran como unas notas biográficas que se ponían en la edición, si así se puede decir, de las canciones y poemas de los trovadores. Y en esas razones pues uno encuentra una gran cantidad de datos para entender los valores de ese mundo. Y la razón de Guillem de Cabestany, escrita en la lengua de Oc, en el provenzal, que se volvió tan importante y tan famoso por cuenta de la poesía de los trovadores, la razón de Guillem de Cabestany nos habla de ese amor suyo obsesivo por la esposa de su señor. Su señor se llama Raimundo del Rosillón y ella se llama Soremonda. Guillem de Cabestany empieza a asediar a Soremonda y la busca y le escribe y ella le insiste todo el tiempo en que ese amor es imposible, pues porque ella está casada nada menos y nada más que con el señor de ambos, hasta que la fuerza de la poesía es tan grande que ella termina cediendo a los halagos de Guillem de Cabestany, se enamoran, el marido se entera y herido en su honor, furioso, urde una trampa para vengarse. Y en esa trampa él se encuentra una tarde con Guillem de Cabestany. Lo mata, le quita el corazón, lo cocina, lo guisa y además lo guisa muy bien y se lo da a comer a su esposa adúltera, que al enterarse de lo que se ha comido, se tira por un balcón y muere. No se me ocurre mejor metáfora que esa del amor, el corazón comido, hacer del corazón del amante un plato que es también como una especie de llama votiva
que está allí ardiendo. Entonces Stendhal, que está purgando su desamor con Matilde Viscontini, escribe este libro y en él le rinde un homenaje a la poesía trovadoresca de la Provenza, que se nutre, entre otras cosas, de motivos como este del corazón comido. Ese motivo es quizás el más bello, el más espeluznante, el más fértil de todos, porque además no solo está presente en la vida de Guillem de Cabestany, está presente en una gran cantidad de obras en distintos ámbitos poéticos, culturales y lingüísticos. Es más, Boccaccio, en el Decameron, en la cuarta jornada, en la novena novela, pues cuenta también la historia de Guillem de Cabestany, la italianiza con el nombre de Guglielmo Guardastagno, que se ha enamorado de la esposa de su señor, que se llama Guglielmo Rossignol. Y al final, pues el desenlace es exactamente el mismo. El marido, enfurecido y celoso, mata al amante y le da el plato frío de la venganza, en este caso un plato caliente y apetitoso a su esposa, que ignorante de lo que se está comiendo, se lo come feliz, como ya lo había hecho en vida, y luego se suicida o huye muy lejos. Estos lugares comunes, estos motivos literarios han estado siempre presentes en la literatura. De ellos está hecho el arte. Son como unos temas recurrentes que pasan de generación en generación y de civilización en civilización y que quizás nos parezcan como la negación misma de la originalidad. Lo que pasa es que nosotros pues somos modernos y creemos a pies juntillas desde hace más de 5 siglos en el mito de la originalidad, que es uno de los fundamentos del mundo moderno, porque el mundo moderno tiene un protagonista inequívoco que es el individuo. Y una de las grandes conquistas del individuo es la creatividad, la invención, la originalidad, dejar su sello individual en todas sus obras y creaciones. Pero antes de la modernidad, la idea de que uno debía y podía recurrir a temas ya conocidos era una de las manifestaciones mejores del arte, porque a partir de la repetición se iluminaban problemas esenciales de la condición humana y para eso existe también el arte, para entender este misterio que somos o por lo menos lanzarle allí unos haces de luz que lo hagan más soportable. Y entonces nunca los artistas pensaron que su prioridad fuera ser originales. Ellos volvían a esos lugares comunes, no en vano así se llaman en la retórica antigua, los topos, que son unos motivos literarios que en muchos casos se remontan a las mitologías pues, más antiguas. En el caso del corazón comido, los lingüistas y filólogos han demostrado que ese motivo literario estaba ya en la cultura india, en la cultura persa, en la cultura griega, en la cultura celta, por supuesto en la cultura romana, aunque la cultura romana no se vincula necesariamente con el amor y sus desastres, sino con el desarraigo y también con la deslealtad. Pienso, por ejemplo, en la historia de Filomela, en el libro sexto de las Metamorfosis de Ovidio, en el que Tereo, que es el cuñado de Filomela, la viola y Procne, la hermana de Filomela y esposa de Tereo, se da cuenta, se entera porque Filomela le cuenta y además le cuenta de forma bastante metafórica porque Tereo le ha cortado la lengua para que no pueda hablar y ella termina señalando cómo los trazos de esa violación y Procne enfurecida mata al hijo que tiene con Tereo, cocina el corazón y se lo da a comer al padre y de allí huyen las dos hermanas para siempre desengañadas. Pero el caso del corazón comido es otro porque el corazón comido es el de la ruptura de la fidelidad matrimonial y su empaque amoroso y el cumplimiento de una pasión que arrasa
todo consigo. No en vano es un tema que brilla sobre todo y que se desarrolla en la literatura medieval. También tenemos un prejuicio contra la Edad Media. Como somos tan modernos, no solo creemos en la originalidad, sino que creemos que la Edad Media fue una época pestilente, bárbara, oscura. Es más, abusamos del adjetivo de lo medieval para señalar todo aquello que es atrasado, que es primitivo y que riñe con esta especie de prodigio racional que somos nosotros los que estamos instalados en la modernidad. Hay un gran historiador holandés, para mí uno de los mejores, Johan Huizinga, aunque uno le puede decir, como le decimos en español, Huizinga. Lo que pasa es que Huizinga suena como a nombre de balneario en La Mesa o en Ambalema, pero este Huizinga o Huizinga escribió un libro maravilloso sobre la Edad Media que se llama El otoño de la Edad Media. También hizo otro ensayo en el que muestra cómo el adjetivo y la categoría de lo medieval se empieza a usar desde muy temprano en el siglo XV y en los dos epicentros del humanismo renacentista, en Italia y en los Países Bajos, para hablar con desprecio del pasado inmediato y hablar de esta especie de época oscurantista y de transición entre las luces de la antigüedad grecolatina y esa luz rediviva y renacida que los italianos y los holandeses están conquistando a partir del siglo XV. Entonces, pensamos en el medioevo como eso, como una época oscura de hundimiento de la civilización, cuando se ha acabado el imperio romano y llegan una cantidad de bárbaros a protagonizar conflictos étnicos, conflictos políticos, conflictos culturales. Obviamente hay algo de cierto en esa visión de la historia, que sin embargo omite lo más importante, y es que la Edad Media es uno de los momentos de mayor esplendor de la historia occidental. Quizás el momento de mayor esplendor de la historia occidental, entre otras cosas porque es un milenio entero de definición de una cantidad de rasgos y valores de lo que después vamos a llamar Occidente y Europa. Y allí, antes que la oscuridad, se produce es el brillo del pensamiento filosófico, del pensamiento teológico, de la literatura, además de la literatura, por un lado en latín, en la pervivencia de la lengua latina, que se preserva con celo dentro de los muros de los monasterios y luego de las universidades, y allí en esa hoguera del latín eclesiástico y del latín del derecho y del latín de la teología y de la filosofía, pues van a reverberar también algunas brasas de la cultura pagana con su poesía. Entonces, entre los pliegues de el pensamiento teológico en lo que hoy llamamos Francia o en lo que hoy llamamos Alemania o en Inglaterra, pues van a florecer otra vez versos de Virgilio, de Plauto, de Terencio y sobre todo del poeta romano del amor, que es Ovidio, al que se aproximan muchos escritores en la Edad Media y lo interpretan como el fundador de una especie de religión, que es la religión del amor. Por eso en la Edad Media, al ocuparse del amor, muchos escritores hablan del amor como un Dios que se apodera del alma de sus fieles y los obliga a hacer aquello que no quieren. Es lo que un escritor formidable inglés, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, va a llamar en un libro brillante sobre el tema la alegoría del amor. De ella también habla, por ejemplo, Pedro Salinas, que dice, estos escritores medievales, ya no en latín, sino en sus lenguas vernáculas, y hablaremos un poquito de eso, conciben una visión del amor que es absolutamente religiosa, en la que el amor es un Dios. Pedro Salinas dice, en esa religión del amor hay dos rasgos fundamentales. Uno, la devoción mariana que hace que estos caballeros y poetas y trovadores adoren a la mujer como si fuera la encarnación de la Virgen. Y el otro rasgo, por excelencia,
pues se deriva del primero, y es que la mujer se vuelve una especie de objeto sublime de la adoración que es también inalcanzable. Les decía que por un lado la Edad Media es la pervivencia de la lengua latina en la escritura y en la cultura y en el pensamiento y en la literatura, con personajes pues como Boecio, Casiodoro, Beda el Venerable, etcétera, pero también se da una fragmentación lingüística a partir en el sur de Europa de lo que habían sido los distintos dialectos del latín hablado, porque además había una diferencia muy grande entre el latín escrito y el latín hablado, y los dialectos vernáculos de Europa pues van a ser el resultado de esa lengua latina que se hablaba en las calles, en las esquinas, una lengua trivial, en las tabernas, y que con el pasar de los siglos va a ser el origen y la semilla de una literatura o de unas literaturas nacionales, en el caso, ya digo, del sur, donde hubo un imperio que con sus linderos marcó la cultura de todas esas sociedades en España, en Provenza, en Italia, y al norte de Europa pues también surgen unas literaturas a partir de su lengua. En el mundo francés del norte, con una influencia germánica muy marcada, en el mundo anglosajón, en la lengua inglesa antigua, que se llama así, el inglés antiguo, que produce una poesía épica riquísima, en el mundo gótico, donde hasta un monje, Ulfilas, traduce la Biblia de San Jerónimo del latín al gótico. Ulfilas, entre otras cosas, va a llegar a ser arzobispo de Constantinopla en el siglo V. Entonces, la Edad Media no es solo oscuridad, no es solo pestilencia, no es solo barbarie. La Edad Media son todos estos rasgos, todos estos conflictos y sobre todo en el plano de la literatura, la contraposición entre el latín que pervive y el surgimiento de unas lenguas y unas literaturas nacionales que muy pronto van a dar sus mejores frutos. En el caso de Francia, que es del ámbito del que nos estamos ocupando, el francés del norte es una lengua que tiene una vocación mucho más épica, quizás por la influencia germánica. Allí es donde van a aparecer los ciclos épicos famosos del rey Arturo, el ciclo artúrico y los caballeros de la mesa redonda. Es allí donde aparece la historia de Tristán e Isolda. Es allí donde se da el ciclo carolingio, una cantidad de leyendas en torno al emperador Carlomagno. Y en el caso del sur francés, pues hay quizás un mayor apego por la riqueza y el mestizaje del Mediterráneo, que incluye la influencia literaria de los árabes en España, que a su vez recibe una cantidad de influencias orientales desde Persia e India hasta el propio Bizancio, y que está mucho más cerca de Italia y todos sus conflictos políticos. Esa partición lingüística de Francia en dos ámbitos, el del norte y el del sur, Dante lo definió con la lengua de Oil al norte y la lengua de Oc al sur, porque decía Dante que para decir sí, para afirmar en el norte de Francia, la gente decía una especie de contracción entre Oc y Le, y entonces decían Oil, y abajo en cambio la gente solo decía Oc. En Italia, decía Dante, la gente para decir sí solo dice sí. Entonces son como tres ámbitos: la langue d'oil, la langue d'oc y la lengua del sí italiana, que es la que va a terminar hablando Dante y en la que va a escribir lo más importante de su obra, aunque todas estas consideraciones sobre la lengua francesa las hace curiosamente en latín, en un tratado que es sobre la lengua vulgar. Y en esa lengua vulgar del sur francés, voy a ver si tengo aquí un pequeño mapa, en esa lengua vulgar del sur francés, la lengua de Oc, pues va a surgir una poesía y una literatura que tiene un tinte quizás más lírico que épico, es decir, un énfasis más en los sentimientos del individuo que
en la identidad de los pueblos. Ese ámbito es el que se va a llamar la Occitania o la Provenza. Este mapa no está tan bueno, les voy a mostrar otro mejor, que es este, que es un mapa precisamente del año, este es del año 800 más o menos, pero aquí en el sur de Francia, en el sur de lo que hoy llamamos Francia, más o menos entre los Pirineos y los Alpes, pues se construye toda una identidad cultural, la identidad occitana o provenzal, que tiene unos valores políticos que podríamos llamar corteses, que resumen una visión del mundo sofisticada, refinadísima, llena de rituales en torno a la vida en los castillos. Es más, hubo una princesa bizantina, Ana Comneno, que en una de las cruzadas deja el testimonio del paso de los cruzados occidentales por Bizancio. El papá de esta princesa era el emperador, Alejo Comneno, y ella escribió un libro que se llama La Alexiada, que es la historia de su padre. Y al paso de los cruzados dice, qué bárbaros y qué primitivos son los occidentales. Estos europeos son terribles, son brutales, comen con la mano, no saben expresarse. Bizancio era la capital del mundo. Constantinopla era la ciudad más culta, más refinada, donde se producía más belleza, más filosofía, más sabiduría. Entonces Ana Comnena, horrorizada, cuenta el paso de los cruzados por Bizancio, pero dice, los únicos que se salvan son los provenzales. En ese tiempo el capitán provenzal es el conde Raimundo de Tolosa, que sabe hablar, que sabe comer y que tiene una lengua dulce y agraciada que Ana Comnena, la bizantina, autoriza. Entonces ese mundo de la Provenza, entre Cataluña y Saboya, entre los Pirineos y los Alpes, pues tiene una visión del mundo distinta que termina produciendo esa poesía que entre otras tuvo por iniciador en la segunda mitad del siglo XI a el conde de Aquitania, Guillermo IX, el abuelo de Leonor de Aquitania, que fue el primer poeta trovador. Y es allí, entre otras, donde la poesía deriva en una exaltación permanente de ese amor inalcanzable, de ese amor imposible hecho de rituales que ellos, los poetas provenzales, van a llamar el fin amors, y que un autor francés en el siglo XIX va a llamar el amor cortés. El amor cortés, pues, consiste básicamente en eso, en un hombre obsesionado con una mujer que parece inalcanzable y que se vuelve el objeto principal de su invención, de sus delirios y, en el caso de los poetas con talento, de su poesía. Por eso la poesía trovadoresca del mediodía francés entre el siglo XI y el siglo XIV, estos poemas y canciones de los trovadores, pues tiene ese trasfondo del amor cortés, del amor como religión, del amor como obsesión, y allí se da el contexto de la historia del corazón comido. Curiosamente, empieza esa historia o florece en la Europa medieval, no en el sur de Francia, sino en el norte, en el ámbito más épico, donde se escriben las primeras canciones en las que aparece este motivo literario, este topo, esta historia. Hay una una canción que está en el texto de Tristán e Isolda que hizo Tomás de Inglaterra, y allí hay un entremés, un capítulo entremezclado, que es la canción de Guiron. Y en esa canción de Guiron, Guiron, el protagonista, se enamora de una mujer prohibida y el esposo de ella termina matándolo, quitándole el corazón y dándoselo a comer a su mujer adulta, o adúltera, más que adulta, aunque también. Y está una canción de un personaje que se llama Ignaurius, que se parece más al Siete Mujeres de esa telenovela colombiana en los 80, porque es un personaje que tiene 12 mujeres, se vuelve el amante de 12 mujeres, todas se enteran además
de que este es un sátiro incontenible y hablan con sus maridos y ellos en venganza le quitan el corazón y además le quitan el miembro viril, lo cocinan y entre todos se lo comen. Hay otra novelita allí deliciosa que se llama El castellano de Cusí y la dama de Fayel, escrita por un personaje que sin duda es un seudónimo que se llama Jacam, que escribe también la historia del corazón comido. Y es la misma anécdota, la trama es siempre la misma. La infidelidad, la furia del esposo y el plato que nace de ese corazón arrancado que antes latía por una mujer prohibida. Quizás quien mejor interpreta la idea del corazón comido es el propio Dante, más incluso que Boccaccio, en un libro, sé que hoy me estoy demorando mucho, pero que el tema pues es inagotable, ya casi voy a acabar, pero hay un libro de Dante que es en realidad un prodigio de modernidad y en lo que tiene que ver con la posibilidad de adelantarse a su tiempo y a todos los tiempos desde la literatura. Todos pues conocemos a Dante sobre todo por la comedia y no es para menos, pero él tiene un libro bellísimo que se llama La Vita Nuova, La Vida Nueva, en que él cuenta la historia de su amor por Beatrice, pero es primero una autobiografía escrita en el bajo medioevo, pero además es un libro de autocrítica literaria, porque Dante habla de su amor por Beatriz, va metiendo sus poemas, sus sonetos, y por si fuera poco, va haciendo una cantidad de reflexiones críticas sobre su propio texto y sobre su propia vida, lo que hoy tantos consideran tan avanzado que es la autoficción, esa obra literaria en la que se borran las fronteras entre la vida y la realidad, entre la autobiografía y la invención, pues Dante ya lo practica a manos llenas en La Vida Nueva. Y en el tercer capítulo de La Vida Nueva, en el tercer capítulo, sí, aquí lo tengo, aquí está la edición de La Vida Nueva, esta edición de las obras de Dante que es maravillosa, la muestro aquí. Este también incluye el texto sobre la lengua vulgar de la lengua de Oc y la lengua de Oil. Y en el capítulo tercero, Dante cuenta, después de haber contado cómo conoce a Beatrice en una fiesta y este amor sublime de poeta, trovadoresco y occitano, que la ve como una figura inalcanzable, luego en la comedia se va a consumar esa concepción del mundo porque Beatrice se vuelve al final la encarnación de la Virgen, que es lo que decía Pedro Salinas. Pero antes de que ocurra eso, en el capítulo tercero de La Vida Nueva, Dante cuenta que en un sueño ve a una especie de semidios, que es Amor, nombrado así, sin artículo. Amor estaba allí y tenía en sus brazos Amor a Beatrice o a Beatriz, y le da a comer algo que Dante no sabe muy bien qué es, y luego se acerca, aguza la mirada y se da cuenta de que es su corazón. Amor le está dando de comer su corazón a Dante. Él lo cuenta y escribe al final un soneto donde tiene ese verso lindísimo que dice: Poi la sveglia, ed esto core ardendo, lei paventosa humilmente pascea, que dice más o menos: y después la despertó, y de este corazón ardiendo, ella aterrada humildemente se lo fue comiendo. Es la leyenda del corazón comido que Stendhal en nuestro tiempo, en la modernidad, la escribe con su talento único, la pone tanto en Del Amor como en su novela El Rojo y el Negro. En esa novela que también tiene que ver con la infidelidad y que tiene que ver con la lealtad a un señor, que es el gran conflicto del corazón comido en la Edad Media. La lealtad como el valor supremo de la sociedad medieval entre los caballeros y su señor, y la fidelidad que se rompe a instancias del amor matrimonial por cuenta de la religión del amor. De eso también habla Stendhal en El Rojo y el Negro, su gran novela, y va a tener
una especie de bifurcación en un cuento de otro escritor francés maravilloso que se llama Jules Barbé d'Aurevilly, un autor maldito del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que tiene ese texto que se llama La venganza de una mujer, que también es el corazón comido. De eso quería hablarles hoy, me extendí mucho, hasta la próxima y muchas gracias por ver esta tercera entrega de Raros y Curiosos. Un saludo, un abrazo a todos.